vamos a tomar contacto inmediato. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, con el señor Anthony Medina Rivas Plata, licenciado en Ciencia Política, máster en Políticas Públicas, doctorando en Relaciones Internacionales. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Anthony Medina, qué gusto saludarlo. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Buenos días, un gusto estar con el público de RCR. En primer lugar, ¿cómo está analizando la situación política en el país, ¿no? Anoche fue elegido un nuevo presidente transitorio, José María Balcázar, ¿no? Que se convierte en el noveno presidente en nuestro país. ¿Cómo está analizando la actual situación, el actual momento político, por favor? Sí, yo creo que la principal característica de nuestro sistema político es que se ha consolidado un parlamentarismo de facto, ¿no? O sea, si bien formalmente el sistema político peruano se define como presidencialista, ¿no? Con ciertos mecanismos de control político, el presidente pasa a ser una figura de segundo plano, ¿no? El presidente de la República pasa a ser una figura de segundo plano que termina por convertirse en un ente representativo de las coaliciones de fuerza que puedan en algún momento formarse en el Parlamento, que no son las coaliciones que son electas además, o sea, porque luego de ser electos por sus respectivos partidos, empiezan a dividirse y formar alianzas extrapartidarias, ¿no? De tal manera que los partidos que son electos, digamos, digamos, en el proceso electoral regular, terminan por disolverse para convertirse en otra cosa muy distinta pasado 1 o 2 años, ¿no? Entonces, de un lado tienes presidentes extremadamente débiles, que son figuras decorativas, que asumen todos los costos políticos de las decisiones que son tomadas en el Parlamento y que además ahora pueden ser removidas de una forma muy fácil, como ha sido con el caso del presidente Gerí, que fue sacado vía censura y no vacancia. Eh, y del otro lado tienes parlamentos que tampoco son representativos electoralmente porque las fuerzas parlamentarias ya no se definen en función a los partidos que los eligen, sino a las propias afinidades que se van formando a lo largo, digamos, de la propia dinámica política al interior del Parlamento. Ahora, ¿qué efecto va a tener para el país? Usted es un connotado analista en temas internacionales, pero también le echa una mirada a lo que ocurre en el interior. ¿Qué efecto va a tener esta elección como presidente transitorio de José María Balcázar? ¿Va a tener un efecto en el panorama político electoral en curso? Sí, yo creo que sí. Se especulaba mucho con respecto a salidas de protestas populares en caso que la señora Alba fuera electa, ¿no? Porque efectivamente, eh, digamos, es mucho más impopular la señora Alba, digamos, en los sectores más de base, más de izquierda, más populares frente al señor Balcázar, que es una persona efectivamente que viene de Perú Libre, ha salido, ha vuelto a regresar, tuvo una militancia muy breve en Ahora Nación de Alfonso López Chau, del cual ha sido también expulsado el mes pasado. Así que no sé, primero con respecto al aspecto social, a la calle, no se ven protestas populares como resultado de la elección que ha habido ayer. Podría haberlas habido con Alba, pero en el caso de Balcázar no las va a haber. Ahora, eh, Balcázar es un político, digamos, promedio. Creo que excesivamente promedio. O sea, si escuchas un poco su discurso de toma de mando, bueno, ciertamente la oratoria y la enhebración de ideas no es su fuerte. Yo creo que va a ser un presidente muy débil, ¿no? Y precisamente debido a la propia dinámica de este sistema, su agotamiento va a ser muy rápido, ¿no? Es decir, digamos, no quiero ser de mal agüero. Ojalá me equivoque, pero yo tampoco creo que el señor Balcázar termine su periodo. No creo que el señor Balcázar llegue a 28 de julio. O sea, durará máximo un mes y medio,
¿no? Porque debido a todos estos escándalos políticos que ha tenido, bueno, sus posiciones electorales con respecto al matrimonio infantil, el tema del Colegio de Abogados de Lambayeque, ¿no? Y otras cosas más que seguramente aparecerán próximamente, los congresistas van a utilizar eso como una especie de pistola para poder extraerle más concesiones, que es básicamente la dinámica que caracteriza a este sistema político. Y el precedente de Gerite muestra que ya lo puede sacar con mayoría simple, con una mayoría simple obtenida vía censura, no vacancia. Entonces el señor va a tener que ceder todo lo que tenga que ceder para no salir vacado y no terminar con nuevos procesos, ¿no? Que es, digamos, ya la tradición de los presidentes peruanos de los últimos años. Pero la dinámica de desgaste va a ser muy rápida, ¿no? O sea, se nota que el señor Balcázar no tiene mucha idea de cómo funciona el país, de cómo funciona la política, de cómo se toman decisiones. La selección, digamos, solamente elegir a su gabinete va a ser un auténtico rompedero de cabeza y las personas que elija van a ser sumamente cuestionadas. La figura de Vladimir Cerrón va a tener un peso propio en probablemente este gobierno efímero del señor Balcázar. Bueno, el señor Cerrón ha dicho que el presidente Balcázar debe remover al comandante general de la policía, ¿no? O sea, porque, claro, el señor se considera efectivamente un perseguido político. La verdad no sé qué tan perseguido, o considerando todas las cosas que ha venido haciendo en el último tiempo, pero bueno, es lo que dice el señor Cerrón, ¿no? Balcázar había prometido también indultar al presidente Pedro Castillo y a los pocos minutos de ser electo ha dicho que no lo va a hacer y que no está en la agenda y similar. Yo creo que digamos, con la misma flexibilidad discursiva podría también simplemente decir, bueno, el señor Cerrón está siguiendo su propio proceso y no es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que va a haber presiones muy fuertes de parte de las bancadas que lo han electo, ¿no? Para que, digamos, primero, para que no se remueva el comandante general de la policía y segundo, para que se siga manteniendo la presión sobre la búsqueda del señor Cerrón. En ese sentido, yo no veo grandes cambios, ¿no? Y las acusaciones de traición de los propios militantes de Perú Libre van a llegar muy rápido también, ¿no? Ahora, usted ha señalado algo muy puntual al iniciar esta conversación, doctor Medina, ¿no? Que estamos ante un parlamentarismo de facto. ¿Qué garantía tenemos hacia adelante justamente cuando se registre el tránsito electoral a partir del 28 de julio, que esta figura presidencial tan denigrada siga siendo precisamente un modelo de cogobierno como el que está ocurriendo ahora? Ninguno, estamos en un sistema político caduco. Este sistema político es la garantía de que vamos a seguir así por mucho tiempo. En realidad ya no es tan importante quién sea el presidente de la República, sino cómo es que va a estar configurado el Senado. Y eso va a estar definido por el nivel de cohesión que tengan las bancadas. El sentido ideológico del gobierno no se va a definir por el presidente que sea electo, sea Keiko Fujimori, sea López Aliaga, sea Sánchez, sea Tencio, sea López Chao. Eso ya no importa tanto. Lo que importa es la identidad ideológica política de la mayoría parlamentaria en el Senado. Si tú tienes varias bancadas pequeñas de diversos signos ideológicos, vamos a tener una inestabilidad crónica que va a asegurar que el presidente siga siendo un monigote que va a ser cambiado cada año o año y medio. Es la verdad. Y argumentos puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, es decir, o algo que se hizo, digamos, durante el gobierno actual, ¿no? Digamos, durante el periodo de gobierno del presidente, o algo que puede haber ocurrido hace 5, 10, 15, 20 años. Es decir, ya no se necesitan razones políticas de fondo, sino simplemente excusas que puedan ser utilizadas como, bueno, como vías de negociación, como, digamos, un poco como chaveta, si quieres utilizar el término más coloquial, simplemente pues para mangonear al presidente y extraerle concesiones, ministerios, direcciones generales, viceministerios, leyes ad hoc, obras públicas en regiones,
Básicamente esta es la forma en cómo está configurado este sistema político. Y estos elementos del sistema parlamentario en un sistema presidencialista, ¿no? Que es un poco una copia del modelo francés, para mí es nefasto. Para mí este sistema es la fuente de nuestra informalidad. O sea, no es un problema, digamos, es un problema esencialmente de sistema político, de reglas de juego. ¿No? Y yo siempre voy a decir lo que digo en cada programa al que voy, es decir, este, o vamos hacia un presidencialismo puro, en donde se eliminan figuras como la cuestión de confianza, la censura a gabinete, o se regula de una manera mucho más estricta la vacancia, o de una vez pasemos a un sistema parlamentario puro, en donde el primer ministro sea el gobernante elegido por las bancadas del Congreso y que el presidente pase a ser una figura decorativa. Pero esto que tenemos ahorita, este sistema que tenemos ahorita, es la fuente de todos nuestros problemas. Y yo te aseguro que bajo estas reglas vamos a seguir cambiando de presidentes como lo hemos venido haciendo en los últimos 10 años. Y vamos a ver qué tanto nuestro sistema económico, digamos, sigue resistiendo el embate de esas presiones políticas. Yo creo que la extrema separación entre economía y política en el Perú ha permitido que mantengamos una cierta estabilidad económica, pero que se da pues a costa bueno, de la enorme precariedad de vida que nosotros tenemos. Es decir, el Perú es un país que está bien solamente en las cifras en azul, pero microeconómicamente hablando, la gran mayoría del Perú es pobre. Estamos dialogando con Anthony Medina Rivas Plata, licenciado en Ciencia Política, máster en Política Pública, doctorando en Relaciones Internacionales. Le va a pasar factura esta situación que estamos viviendo a Fuerza Popular, a Renovación Popular, a Somos Perú, Alianza para el Progreso, a Podemos y otras agrupaciones en el Parlamento. Sí, bueno, es decir, ellos tienen su propio juego, ¿no? Ellos tienen su propio, digamos, su propia dinámica. La señora Keiko Fujimori había mantenido un pacto de no agresión con el señor López Aliaga. Primero por la dinámica de las elecciones del 2021, ¿no? O sea, ambos partidos representaron lo mismo, tanto antes como después de la elección de Castillo. Igualmente, en muchísimos temas en el Congreso han venido votando de la misma manera. Pero la señora Keiko y el señor López Aliaga han entendido de que ya no hay manera de extraer más votos de otros candidatos del lado izquierdo, ¿no? El señor Aliaga ha tenido algunas posiciones populistas, si quieres utilizar la palabra, frente a temas económicos, frente al BCR, ¿no? Un poco para extraer votos de la izquierda que no ha podido lograr. Así que entiende que tiene que empezar a disputar el espacio de derecha y eso implica pelearse con Keiko. Y ellos están manejando encuestas internas, por supuesto, que les indican que ese 4 o 5% que puede haber dentro del espectro de derecha va a definir, digamos, qué tantos congresistas pueden poner, ¿no? Entonces, claro, de un lado, la señora Keiko quiere posicionarse hablando del tema del aborto, hablando del tema de la seguridad, ¿no? Para quitarle votos al señor Aliaga y al mismo tiempo también lo culpa a él de la elección de Balcázar, a pesar que Renovación Popular ha votado prácticamente en bloque por la señora Alba, mientras que en Fuerza Popular han habido varias deserciones, ¿no? Una falta de coordinación interna en la bancada, que al final pues le ha terminado dando muchísimos votos a Balcázar. Por ahí tengo las cifras que luego te las puedo decir exactamente. Pero ciertamente es un juego falso de culpas, ¿no? La señora Keiko culpa a López Aliaga por el regreso de la izquierda radical, que supuestamente representaría a Balcázar, que la izquierda radical no tiene nada. Y en el mismo sentido, el señor Aliaga también lo hace con la señora Keiko, ¿no? Pero es un juego de espejos, es un juego de humo. En realidad, eh, lo que te dicen los votos es algo muy distinto a lo que pueden decir estos candidatos que simplemente se están partiendo, ¿no? Un sector conservador que va a tener una presencia importante en el Parlamento, pero que de todas maneras no llega de por sí solo a segunda vuelta. Un Fujimorismo y un grupo de solidaridad, de Renovación Popular, perdón, divididos,
atomiza el voto de la derecha y la derecha está definiendo cuál va a ser su candidato todavía, mientras que el voto de la izquierda está entre el señor López Chau y lo que yo defino pues los tres castillos, ¿no? Es decir, Roberto Sánchez, Atencio y el señor Luna, que de una manera insólita, gracias a la presencia del señor Noblecilla y otros, se ha convertido pues también en un defensor del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eh, si tú tenías una derecha homogénea o más o menos articulada antes de la salida de Gerí y la elección de Balcázar, ahora tienes una derecha mucho más fraccionada Sí. y una izquierda mucho más posicionada electoralmente, ¿no? Normalmente acá lo que estamos viendo, lo que hemos visto en las últimas elecciones, siempre ha sido una elección entre dos polos, ¿no? Entre alguien que capitaliza votos de izquierda y otro de derecha. Y ahora lo que estamos viendo debido a la extrema impopularidad de los candidatos es una mucho mayor fragmentación del voto de derecha que podría en una eventual segunda vuelta darle un espacio tanto al señor López Chau como a uno de estos tres castillos que yo defino que podrían pasar a una segunda vuelta. Esa es la lectura del momento. Esa es la lectura del momento. Por supuesto, eh, la coyuntura siempre está cambiando, Así ¿no? La es. coyuntura siempre está cambiando dependiendo de cómo se elija, pero esa es la figura del momento. Ahora, apelando al realismo político, señor Medina, ¿está en condiciones este gobierno de el señor Balcázar de generar acuerdos mínimos, puntos mínimos de acuerdo para el tránsito político? ¿O esto cree usted que puede ser un punto de quiebre? No, no, no. Digamos, hemos tenido coyunturas críticas luego de la salida de Castillo, ¿no? Las marchas contra Dina Boluarte, pero digamos, ya no, digamos, hay un hartazgo y un agotamiento, digamos, que prácticamente podría decir que me parece normal. Debido bueno, a la configuración del sistema político, a la falta de liderazgos aglutinadores dentro del movimiento social popular, que no han habido pues grandes marchas contra Gerí, ¿no? Tampoco las ha habido en contra de, por ejemplo, una eventual elección de Alba, no las va a haber con Balcázar, y Balcázar lo que va a buscar ser es un administrador de la crisis, porque me parece que él sabe muy bien en lo que, bueno, no, en realidad el señor no sabe a lo que se está metiendo, pero yo creo que él lo que va a querer hacer es tratar de hacer la menor cantidad de cambios posibles y no se ha dado cuenta de que ya estamos teniendo un tema geopolítico bastante fuerte de por medio con respecto, por ejemplo, a la compra de los aviones F-16 que ya había sido aprobado por el presidente Gerí antes de irse, ¿no? Gerí ha destinado más de 300 millones de dólares para la compra de aviones F-16 por parte de la Fuerza Aérea, que es parte de nuestro proceso de modernización militar. La ideología oficial por la cual el señor Balcázar está siendo electo supuestamente se opondría a este tipo de compra y más bien buscaría una normalización de las relaciones con China. Yo no creo que el señor Balcázar tenga ni las herramientas, ni las ideas, ni la muñeca política para poder ir a sentarse con el embajador de Estados Unidos, que es ciertamente es una persona con mucho poder, ¿no? Digamos, es un representante político del presidente Trump muy fuerte, es un embajador clave. eh, y con China al mismo tiempo para tratar de hallar pues un punto medio, ¿no? Algún tipo de neutralización del conflicto de esas superpotencias entre ellos, ¿no? O sea, lo que va a hacer el señor Balcázar es hablar con China, hablar con Estados Unidos, decirle sí a todo a ambos y luego no saber qué hacer. ¿No? Esa es la situación en la que estamos. Y el adelanto de fondos para la Fuerza Aérea ya es un poco lo que los politólogos denominamos un path dependence, ¿no? Digamos, ya esto lo firmó Geri, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Yo tengo que continuar nomás. Eso es Do- lo que va a decir el señor Balcázar y eso le va a generar conflictos fuertes con varios de los grupos que van a empezar a renegar de él
van a empezar a amenazarlo con una censura, que repito, se necesita una mayoría simple, y empezar a pedir lo que siempre piden, ¿no? Que es lo que yo llamo la chaveta, ¿no? Es Así decir, es. van a empezar a pedirle obras públicas, puestos en Bueno, ministerios, trabajos, básicamente esa es la ahí no. dinámica de nuestro sistema. Es una situación bien, bien Muy penosa, delicada, Ernesto. es cierto. Señor Anthony Medina Ríos Plata, yo le agradezco la gentileza que ha tenido y seguiremos conversando sobre el acontecer político en nuestro país en los siguientes programas. Muy amable de su parte, que Muchas tenga buen gracias. día. Muy amable.